Buenas noches a todos, bienvenidos a la primera sesión síncrona del módulo 3. Una disculpa por mover el horario, pero tuve un contratiempo y no podía llegar a tiempo. Pero qué bueno que hay personas presentes en la sesión que pudieron también mover su horario. Bueno, pues voy a empezar presentándome. Soy su asesora María Elena Casco La Bastida. Voy a estar trabajando con ustedes durante este mes en el módulo 3. Primero voy a dar algunas indicaciones acerca de lo que van a hacer en esta semana, o ya hicieron, o están haciendo, o pueden todavía modificar, ¿verdad? Entonces, voy después a hablar en específico de las actividades integradoras que se tienen que entregar en esta primera semana y ya posteriormente si todavía tienen alguna duda, pues lo pueden escribir por medio del chat y con mucho gusto los puedo orientar, los puedo apoyar. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles una presentación que tengo para pues hablar del módulo 3, ¿verdad? Desde esta primera semana. Bueno, entonces tenemos aquí que si hubiera algún problema, por favor escríbanmelo por medio del chat y yo lo reviso. Ya hay algo en el chat, un segundito. Buenas noches a todos, Elizabeth, todos, Mayela. Buenas noches, Lupita. Bueno, entonces voy a empezar por hablar de la introducción, ¿verdad? Bueno, pues estamos en el módulo 3 que se titula La representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a, perdón, así se titula la semana, ¿verdad? El módulo 3 es Visiones del Mundo. En esta primera parte, bueno, en la introducción, a ver un segundito por si hubiera algún problema. Todos me escuchan, ¿verdad? En la introducción, bueno, pues en este módulo sobre todo van a reflexionar acerca del lenguaje. Como ya sabemos, en este módulo pues vamos a trabajar mucho con textos, vamos a hacer lecturas, vamos a escribir también mucho. Entonces, ustedes ya en el módulo anterior trabajaron también la parte oral y escrita, entonces ahora ya vamos a entrar de lleno a pues la lectura y análisis de textos, ¿verdad? Entonces, sobre todo de lenguaje y en este caso, bueno, pues de las diferentes disciplinas, que son las disciplinas por las diferentes materias, ¿verdad? Que abordan un mismo tema, pero desde distintos ángulos, ¿verdad? Obviamente. Entonces también nos vamos a enfocar en revisar sucesos históricos y analizar, como les decía, las posturas y la intencionalidad que tienen estos textos de acuerdo a sus autores, perdón, y pues todo esto va a tener, ¿verdad? Va a formar una opinión en ustedes, van a tomar una postura del tema del cual se está hablando, del cual leyeron, analizaron y después realizaron una tabla, un trabajo, una reseña, un comentario. Ya hablaremos en específico de cada actividad integradora. Además también pues van a reconocer el conocimiento científico o no científico, que es importante, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ciencia pues tenemos un lenguaje técnico muy específico, ¿verdad? Entonces ahí vamos a trabajar con el lenguaje. Y bueno, también pues van a reflexionar, ¿verdad? Como ya les había dicho, acerca de la historia y también a representar acontecimientos de la vida cotidiana. Esa es una breve introducción de lo que vamos a hacer en este módulo. ¿Qué aprendizajes se espera que ustedes logren, verdad? Pues como ya les había mencionado anteriormente, hay que reactivar pues lo que trabajaron en el módulo pasado, en el módulo 2. Y también, bueno, pues tenemos que
que las herramientas de análisis que ustedes han utilizado, así como también buscar información y trabajarla, es decir, procesarla, ¿verdad? Para después poder sustentar una postura sobre los temas históricos. Entonces, las herramientas pues se refieren sobre todo pues a trabajar con resúmenes, con mapas que sean para ustedes, ¿verdad? Fáciles de elaborar para que esa información pues que ustedes leyeron y van a trabajar pues quede muy clara, ¿verdad? Entonces aquí en cuanto a la investigación, tengo que decirles también que bueno, pues hay que investigar, hay que leer y no copiar los textos, hay que trabajarlos. Ya se ha hablado mucho acerca del plagio, ¿verdad? Y bueno, creo que es un tema que tenemos que recordar siempre. No se debe copiar y pegar de otros autores, de textos ya elaborados. Se tienen que procesar, se tienen que trabajar, se tienen que escribir con sus propias palabras. Muy bien, entonces también en este módulo, pues un aprendizaje esperado va a ser interpretar y analizar las distintas formas de representar el conocimiento en textos de contenido histórico, ya sea gráficos, tablas o apoyos estadísticos. Van a describir y comentar críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico. Como ya les dije, estas diferentes versiones pues se refieren a las diferentes disciplinas, ¿verdad? Cómo está enfocado un hecho desde diferentes disciplinas, es decir, desde diferentes materias. Y bueno, pues van a identificar a los actores que están involucrados, las acciones y también pues van a reconstruir las diferentes posturas, ¿verdad? Reconocer la diferencia entre el sentido común y, perdón, estaba revisando el chat, me pareció ver que había algún comentario. Reconocer la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico y cuál es la importancia de este para la sociedad, ¿verdad? Hay que reconocer siempre, pues, cuando el conocimiento científico, ¿verdad? Que está sustentado pues en experimentos, está sustentado en muchas investigaciones, ¿verdad? Es importante separarlo pues del sentido común. Investigar y problematizar sobre cuestiones filosóficas relacionadas con las formas en las que el hombre accede al mundo que lo rodea. Entonces, aquí hay que, bueno, pues analizar un poquito acerca de pues el entorno, que ya ustedes lo verán en sus actividades con respecto a los textos. Identificar también las alternativas de las diferentes ciencias sociales que abordan en un mismo suceso de acuerdo con el estudio de cada una, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente la interdisciplinariedad, es decir, diferentes ciencias, ¿verdad? Que van a abordar un mismo objeto de estudio desde diferentes enfoques. Esos serían los aprendizajes esperados. Ahora vamos a hablar un poco de la actividad integradora número 1, que es la que van a entregar, perdón, y que se titula Un hecho histórico, diferentes perspectivas. En esta, bueno, pues la lectura y escritura que aprendieron, que ejercitaron, que practicaron en el módulo pasado, como ya lo había mencionado en la introducción, pues son muy importantes, ¿verdad? Es una habilidad que se tiene que desarrollar poco a poco, leer y comprender bien los textos que se están leyendo. Por eso les hablaba de las estrategias, ¿verdad? Como resumen, cuadros, mapas que han practicado ya en otros módulos, y esto les va a servir pues para procesar esa información, ¿verdad? Entonces, pues todo esto está relacionado con los aprendizajes que tuvieron el módulo pasado. ¿Qué recursos de la plataforma les pueden servir para esta actividad integradora en primera instancia? Pues el recurso lectura y escritura y estrategias de estudio, ¿sí?
Entonces, ya saben que los recursos están en la plataforma. Son muy buenos para realizar sus actividades integradoras. Están enfocadas a que ustedes realicen estas actividades, ¿verdad? Y es un material que se les proporciona, ya sea en texto, video, audio, tablas, en fin, ¿no? En muchos materiales que les sirven, ¿verdad? También en esta actividad integradora, bueno, pues van a desarrollar su habilidad lectora, en donde pues a través del análisis de los textos, ustedes van a interpretar también la importancia de las diferentes fuentes de contenido histórico y en dicha interpretación, que sea objetiva, se requiere conocer el contexto de la obra, el autor y el lector, ¿verdad? Eso es importante. Reconocer porque el contexto, bueno, pues siempre tiene que ver con la obra y el autor definitivamente también. ¿Qué recursos necesitan para esta primera actividad integradora? Pues acontecimientos históricos, reconstrucción y análisis de hechos históricos, contexto sociohistórico y cultural, condiciones sociohistóricas y culturales, subjetividad y objetividad, y análisis de datos e información, ¿verdad? Todos estos recursos ustedes los tienen en la plataforma. Como la actividad integradora pues es un poquito larga, tenemos otra diapositiva que es la continuación, ¿verdad? También en esta actividad integradora número 1 pues van a trabajar las diversas posturas con respecto de algún tema que enriquece el conocimiento y pensamiento crítico de las personas y asimismo también las herramientas de análisis de hechos históricos y datos, entre otros elementos. Aquí me faltó la U, la S. ¿Qué recursos van a observar, van a descargar, a leer o a escuchar para apoyarse? Pues discurso, posición y percepción, estructuras textuales, tipos de texto, fuentes diversas a interpretar e intención comunicativa, ¿verdad? Todos estos recursos sirven para la realización de la primera actividad integradora, que como saben, pues es la que se envía para ser evaluada, ¿verdad? Muy bien, son algunas recomendaciones en cuanto a la actividad integradora número 1. Pasamos a la actividad integradora número 2, en donde, bueno, pues aquí vamos a hablar sobre todo que la ciencia, pues no necesariamente tiene que ver con el laboratorio, ¿verdad? Y las batas, no todos los científicos se encuentran de esa manera, sino que también está al alcance de todos, ¿verdad? Por medio pues de textos, por medio de artículos, por medio de revistas, ¿verdad? En donde nosotros podemos pues tener un fácil acceso a la ciencia, ¿verdad? Que es importante resaltar y señalar para esta actividad integradora, pues el lenguaje, ¿no? Como ya les había comentado en la introducción, el lenguaje en la ciencia pues resulta muy técnico, ¿verdad? Con palabras que son tecnicismos que a veces tenemos tal vez que buscar para poder entender bien el significado, puesto que no somos científicos, pero bueno, los textos son accesibles, ¿verdad? Ay, perdón, se me movió. Estamos en la actividad integradora número 2. Entonces, el lenguaje es muy importante para la actividad integradora 2 y también van a reconocer ciencia y conocimiento espontáneo, sentido común y conocimiento científico, ¿verdad? Me quedo junto. Muy bien. También pueden revisar el recurso aproximación al conocimiento científico. Para saber más, pues van a encontrar la construcción del conocimiento y las ciencias sociales, ¿verdad? Y entonces todos estos recursos ayudan para elaborar la actividad integradora número 2. Después tenemos otras actividades que también es importante que las realicen. Las actividades de habilidad socioemocional, ¿verdad?
En esta semana pues van a reflexionar la manera en la que el estado emocional influye, en cómo vivimos situaciones que se presentan y que es importante reconocerlas y regularlas para que, bueno, pues esto nos ayude a alcanzar nuestras metas y no se conviertan en obstáculos, ¿verdad? Siempre es importante realizar estas actividades también, que en este caso sería la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Todo lo que les ofrezca la plataforma lo tienen que realizar porque en un momento dado pues todo tiene una ponderación, ¿verdad? Todo cuenta para su calificación final. Entonces aquí también tenemos el foro Aprendiendo, en donde es un espacio, ¿verdad? Es una herramienta en la cual pueden interactuar con sus compañeros. Es una forma de aprendizaje también, ¿verdad? Entre pares, entre iguales, en donde se apoyan, en donde responden, en donde dan una réplica, en donde pueden estar de acuerdo o no, pueden ofrecer también fuentes de información, en fin, ¿verdad? Y bueno, también en algún momento una servidora interactúa en este foro, pero básicamente pues es un medio, ¿verdad? Un espacio para que los alumnos intercambien ideas y trabajen entre ellos, ¿verdad? Y como última actividad también dentro de la plataforma y cada semana, ¿verdad? Tenemos las actividades formativas. Estas actividades pues se realizan ahí mismo en la plataforma. No las evalúa una servidora, pero sí tienen también una ponderación. Entonces hay que realizarlas, ¿verdad? Las dos actividades formativas. En la primera, bueno, pues el análisis de un hecho histórico, ¿verdad? Tienen que acercarse a una fuente de información y poder identificar qué visión se tiene de este, ¿verdad? Y entonces ustedes van a realizar esta actividad, no olvidando la interpretación que se puede hacer de lo que uno lee, y esto lo van a realizar en la actividad titulada Hecho Histórico. En la segunda actividad, que es conocimiento científico, entonces aquí ustedes van a hablar pues lo que habíamos comentado también acerca del sentido común o el conocimiento científico que se ha adquirido, ¿verdad? Saber bien diferenciar ambos y bueno, esto lo hacemos de forma natural y pocas veces nos cuestionamos sobre este conocimiento, ¿verdad? Entonces, esta actividad, conocimiento científico, pues nos sirve para reflexionar acerca de lo que ya se ha mencionado, ¿verdad? Y bueno, estas serían las recomendaciones para las actividades de esta semana. Ahora en específico voy a mostrarles también, un segundito, voy a mostrarles también la actividad, las actividades integradoras, cada una de la semana 1. Y entonces aquí voy a compartir nuevamente mi pantalla, pero tengo que dejar de compartirla para poder cambiar. Entonces aquí, bueno, pues ya habíamos hablado, ¿verdad? De la primera actividad integradora, un hecho histórico, diferentes perspectivas. Entonces, bueno, pues aquí vamos a hablar de los sucesos históricos, cómo se presentan de diversas maneras, ¿verdad? Según el enfoque que se le dé y cómo vamos a observar también cómo un hecho puede abordarse desde diferentes disciplinas y por lo tanto varía la manera en que se trata, ¿verdad? De acuerdo a cada área del conocimiento, pues el lenguaje será variable en cada texto que se trabaje, que se lea y se analice, ¿verdad? Entonces, esto es sobre todo hablar de las diferentes disciplinas, como lo dice aquí, ¿verdad? No vamos a leer igual una novela histórica que un artículo periodístico o un poema, ¿no?
todos los tipos de textos son diferentes y tienen un enfoque también diferente, ¿verdad? ¿Qué necesitan? Bueno, pues identificar los elementos comunicativos, elaborar los cuadros comparativos, redactar reseñas comparativas e insertar las tablas en un procesador de texto, ¿verdad? ¿Qué van a entregar? Pues un documento en procesador de texto con una reseña comparativa de las dos lecturas a partir de la intención comunicativa del autor, su contexto y las acciones que abordan sus actores también, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la tabla, ¿verdad? En la que tienen ustedes que responder después de haber leído los dos textos de esta actividad, que son La muerte tiene permiso y La política agraria. Y en la tabla, bueno, pues van ustedes a responder a todo, ¿verdad? Lo que se les solicita. Autor, fecha en la que se escribió, tipo de texto, mensaje, público al que se dirige, contexto, gráficas, etcétera, 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 de cada uno de los textos que ya leyeron y analizaron, ¿verdad? Entonces ahí está. Y después, en el punto número 5, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones, van a responder la pregunta: ¿qué información desconocían respecto a la reforma agraria y cuál conocieron después de la lectura de estos textos, ¿verdad? Aquí, como les decía, pues es un texto que tienen que elaborar ustedes. No se tiene que copiar y pegar de ninguna parte. Tiene que ser redactado por cada alumno. Y bueno, pues siempre en todas las redacciones, ¿verdad? Deben de tomar en cuenta la ortografía, los signos de puntuación, la redacción, ¿verdad? Que las ideas se entiendan. Y si tienen dudas de cómo se escribe una palabra, pues hay muchos diccionarios en línea. Yo les recomiendo el de la Real Academia de la Lengua Española. Ahí van a encontrar pues la correcta escritura de todas las palabras. Y bueno, pues los signos de puntuación también hay en esta página de la Real Academia, pues las reglas de los signos de puntuación e incluso de acentuación y de mayúsculas, ¿verdad? Por si hubiera alguna duda. Entonces, ya después, pues van a redactar la reseña comparativa en la que identifiquen las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria como hecho histórico, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba. Comparar diferentes tipos de texto, ¿verdad? Que nos dan un enfoque también distinto y que, bueno, pues en eso consiste el trabajo en esta actividad integrada. Entonces aquí les recuerdo nombrar siempre sus archivos, ¿verdad? De la manera correcta, que es apellidos, como lo estoy señalando aquí en la pantalla. Apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo y actividad integradora, ¿verdad? Para que siempre lo suban de la manera correcta y así sea más fácil de encontrar el archivo en su computadora, ¿verdad? En su máquina. Y bueno, pues ya la rúbrica, ¿verdad? Siempre hay que apegarse a la rúbrica de experto para que puedan pues siempre tener el mayor puntaje en todos los aspectos, así sea el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a dejar la primera actividad integradora. Voy a dejar de compartir para poder abrir la segunda actividad integradora. Un segundito, por favor, para poder abrir. En la segunda actividad integradora, que se titula Interpretar el mundo, pues vamos a tener
que realizar de la misma manera, ¿verdad? Descargar y leer 2 textos, La enfermedad de todos los tiempos y el documento de trabajo. De igual manera nombrarlo, ¿verdad? Y apegarse a la rúbrica de experto. En este caso voy a abrir el documento que tienen que contestar después de leer el texto que les proporcionan. Un segundito. Ahora sí. Compartir pantalla. Aquí está, ¿verdad? Este es el documento en el que ustedes pues van a responder a las preguntas, ¿verdad? De acuerdo a la lectura que realizaron. Aquí todas las preguntas, sí o no primero, sí o no, sí o no. Y ya después viene el trabajo, ¿verdad? De escritura, perdón. Respondiendo a las preguntas y siguiendo sobre todo la instrucción, ¿verdad? Hay que apegarse a lo que se solicita en una extensión de 3 a 5 líneas. ¿Qué opinas? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? Igual aquí la respuesta, escribe 2 formas diferentes. Recuerden igual cuidar ortografía y redacción en cada una de las respuestas y después realizar, ¿verdad? La tabla que les piden también, completar la tabla. Y al final realizar un resumen de entre 2 y 3 párrafos de 10 renglones cada uno, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte sobre todo es en donde les digo que hay que cuidar la ortografía y redacción. Y entonces ahí tenemos ya las 2 actividades integradoras con las recomendaciones, con los diferentes aspectos que ustedes deben abordar. En esta primera semana, bueno, ustedes ya han trabajado anteriormente en otros módulos, pero bueno, ya saben que tengo como máximo 72 horas para calificar sus actividades, para que no piensen que si el mismo día no se evalúan o el día siguiente hay algún problema. No esperar a subir las actividades hasta el domingo, ¿verdad? Porque puede ser que exista problemas en la plataforma y pueden pues no tener acceso. Entonces, sí se puede, de acuerdo a sus actividades personales u otras actividades que tengan, subirlas entre semana, sería lo ideal. Y también, bueno, pues la participación en el foro, ¿verdad? Se espera que la participación pues sea durante toda la semana, no todas las participaciones en un solo día. Entonces, de la misma forma, si sus compromisos se los permiten, pues participar en el foro. Y bueno, pues como siempre reitero mi apoyo por medio del mensaje, si algo surgiera de aquí al domingo para poder finalizar esta primera semana de trabajo. Ahora sí, si tienen alguna duda en específico, la pueden escribir en el chat y con mucho gusto los puedo apoyar. Bueno, en lo que escribe alguien, también quiero decirles que veo que han subido pocas actividades integradoras, entonces los quiero invitar a que las realicen en tiempo y forma, que no se les junte el trabajo para que lo puedan hacer pues de la mejor manera y los aprendizajes que se esperan de ustedes pues queden muy firmes en su conocimiento, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda por medio del chat.
Claro, sí, sí, se pueden poner en contacto, pero más que por correo, por mensaje en la plataforma, ¿de acuerdo? En el mensajero creo que es un poco más fácil, porque así es más directo y en ocasiones, bueno, pues si estoy en plataforma me es más fácil para no abrir el correo por medio del mensaje de la plataforma. Sí, es verdad, solo a veces al momento de enfrentarnos a la actividad es cuando surgen más dudas, ¿verdad? Tienen razón. Claudia. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Sí, Elizabeth. Bueno, pues espero que hayas aclarado tus dudas y que puedas finalizar tu actividad. Y si surgiera algo más, pues por medio del mensajero, con mucho gusto te apoyo. Puedes enviarme tus dudas. En la actividad número 1. A ver, un segundito, me voy a regresar a la actividad número 1. Permítanme. Ujú. Ahí vamos. Bueno, en la actividad 1, en el punto número 6, no nos dice un máximo, ¿verdad? O un mínimo en específico de líneas o párrafos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, si ustedes realizan pues todo lo que dice, ¿verdad? Pues yo espero que sea por lo menos media cuartilla, es decir, media hoja, ¿no? De acuerdo a todo lo que se tiene que abordar en ese punto número 6. Ujú. Puesto que es una reseña comparativa. ¿Sí? Eh, pues por lo general, Lucía, por las tardes suelo conectarme a la plataforma entre 6 y 8. Pero bueno, de igual manera, por medio del mensajero podemos eh, contactarnos y si tienes alguna duda, pues no necesariamente tengo que estar conectado. Lo podemos ver por el mensaje, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya se nos está terminando casi la sesión porque tiene una duración de 40 minutos. Nos quedan 4 minutos. Entonces, si alguien más tuviera una duda. Sí. En la actividad número 1, la tabla comparativa, tengo una duda en el contexto al momento en el que se escribió. Bueno, el, el contexto tiene que ver con eh, cómo se percibe, ¿verdad? En, en la historia, por decirlo, ¿no? En qué contexto se está desarrollando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere contexto. Siempre tiene que ver con la historia, ¿verdad? El contexto en el que se desarrolla, es decir, la época, todo lo que está alrededor de ese texto, ¿no? Del que estemos hablando. Y la sesión, sí, por lo general, bueno, pues la hago los jueves a las 7:30. Hoy, como les comenté, pues tuve un imprevisto, pero bueno, lo pudimos mover una hora y qué bueno que están en esta sesión.
muchas personas. Muy bien, bueno, pues creo que ya está a punto de terminarse la sesión. Y entonces, pues como les dije, sigo con ustedes por medio del mensaje y espero pues poderlos reunir nuevamente la próxima semana a la misma hora y el día jueves, ¿verdad? Entonces, continúo con ustedes. Y no, es para mí muy importante, ¿verdad? Estar en contacto y les agradezco su presencia. Les deseo buena noche, que tengan un fin de semana muy reparador para iniciar la segunda semana del módulo 3, que puedan descansar sábado y domingo. Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana.